Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, Comunidad Noah Jidá, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma, que Hashem lo bendiga, lo guarde siempre, le dé larga vida. Estamos siguiendo este ciclo de las porciones semanales de la Torá, las Parashiot. Los 5 libros del Pentateuco, que es la Torá, están divididos en 54 Parashiot. Cuando uno dice Parashá, es porción. Cuando uno dice Parashiot, son las porciones, es en plural. Entonces, estamos en la número 53, casi llegando al final de la Torá. Nos va a quedar solamente una. Y la que viene, que es la última, la 54, no se lee como todas las otras 53 en Shabbat, sino que se va a leer en Simchat Torah, que es la fiesta de la alegría de la Torá por haber finalizado un nuevo año de la lectura semanales de la Torá. Apenas termina la festividad de Sukkot, el octavo día de Simchat Torah, ahí se lee la Parashá número 54 y se culmina, y luego se va a empezar a leer nuevamente la Torá de la Parashá número 1, que es la Parashá Bereshit. Entonces, Aksinu es la Parashá que estamos viendo ahora. Aksinu quiere decir escuchen. Antes de seguir te voy a pedir, como siempre, que te suscribas al canal, que hagas comentarios, que nos des un like, que compartas también con tu familia, con tus amigos. De esta forma vas a ayudarnos a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Parashá Aksinu, escuchen. Esta porción semanal de la Torá es la canción que Moshe, en el día de su muerte, le enseña al pueblo de Israel. Que en esta canción va a hablar de varias cosas. Ahora vamos a leer entonces la Torá en el libro de Devarim, en el capítulo 32, versículo 1. Escuchen, cielos, que hablaré, que la tierra atienda a los dichos de mi boca. Mi enseñanza descenderá como lluvia, mi parábola fluirá como el rocío, como tempestades sobre la vegetación y como gota de lluvia sobre los pastos. Cuando proclame el nombre de Hashem, den gloria a nuestro Elohim. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus senderos son justos. Elohim es fiel, nunca es desleal. Él es justo y recto. La destrucción es por culpa de sus hijos, no de él. Generación perversa y tortuosa. A Hashem le retribuyen así, pueblo ingrato e ignorante. ¿Acaso no es él tu padre, tu amo? Él hizo de ti un pueblo y él te estableció en tu tierra. Esta es la introducción de la canción que estaba Moshe enseñando al pueblo de Israel. Esta describe poéticamente todo lo que le va a suceder al pueblo de Israel hasta el final de sus días. Hay 9 shirot, canciones, hay 9 canciones proféticas en la Torá. Y esta es la número 4, la que enseña Moshe en el día de la muerte, es la 4ª canción profética. Hay 9 que ya están hechas y desde cuando venga Mashiach se va a hacer la 10ª, la número 10. La primera la hizo Adán. Adán en el Gan Eden hizo la primera cantando, recitando la grandeza del Shabbat. La segunda la hicieron los israelitas en el Mar de las Cañas, a la orilla del Mar de las Cañas, porque Hashem los salvó del ejército del faraón. La tercera la encontramos en la Parashá Juká. Los Benei Israel, los hijos de Israel, hicieron esta canción de alabanza a Dios por el manantial de Miriam, la hermana de Moshe. Y esta 4ª, la que Moshe le enseñó a Aksinu el día de su muerte. Nosotros hemos leído solamente la introducción, capítulo 32 de Devarim, 1 al versículo 6. Esta es la introducción. Vamos a tomar esta parte para sacar una enseñanza de la Torá. Siempre repetimos que la Torá tiene un mensaje que es para siempre, que es perpetuo, que es para todos los días. No es un libro de historia, no es un libro de cuentos, sino que la Torá trae un mensaje divino. Vamos a ver qué podemos tomar de esta canción Aksinu de Moshe. Escuchen la orden de Moshe. ¿A quién se la estaba dando? Al cielo y a la tierra. Le estaba diciendo a los cielos y a la tierra, escuchen la canción. Le ordenó
que escuchen hasta el final de la canción. Dice ahí el Midrash una expresión: qué afortunado que es el hombre que domina a la naturaleza. Y grandes tzadikim lo hicieron. Si vamos a la historia no solo de la Torá, sino también del Tanaj, hay muchos profetas y muchos hombres tzadikim que controlaron, que dominaron a la naturaleza. Aquí Moshe les ordena a los cielos y la tierra que se callen, que queden en silencio. Ahora, la pregunta que traen los sabios es: ¿por qué Moshe eligió a los cielos y a la tierra como testigos? Porque querían que se callen para que escuchen la canción Aksinu, que escuchen, para que ellos sean testigos. ¿Por qué eligió cielo y tierra y no eligió un ser humano? Y hay varias respuestas. Una es que estos testigos existirán siempre. Los humanos pasan 120 años y ya se van de este plano físico. El cielo y la tierra están siempre, o sea que son como testigos perpetuos. Otra explicación es que los cielos van a ser testigos de si se cumplen los mandamientos que tienen que ver con los cielos. Por ejemplo, Rosh Hodesh, luna nueva. Por ejemplo, los Yamim Tovim, o sea, las festividades, los comienzos de mes. Por eso fueron elegidos los cielos. Y la tierra testigo si cumplen las leyes, por ejemplo, del diezmo, si cumplen las prohibiciones de plantar, de juntar y todas las leyes relacionadas a la agricultura. Otra aplicación es que el cielo y la tierra se van a encargar ellos mismos de castigar, entre comillas castigar, cuando se transgrede. ¿Con qué? Con lluvias, ya que se necesita la lluvia para que la tierra dé fruto. Entonces el cielo no va a dar lluvia y la tierra no va a dar fruto, porque se necesita, para que sea productiva la tierra, se necesita de la lluvia. Entonces ellos se van a encargar, dice ahí, se van a encargar de no dar lluvia y que la tierra no dé su fruto. Y la cuarta aplicación es que nosotros tomemos ejemplo del cielo y la tierra, que ellos cumplen lo que tienen que hacer, ellos cumplen sus funciones con persistencia. El sol no sale del oeste, sale siempre del este. La tierra no produce cebada cuando es una semilla de trigo. O sea, si plantás trigo, sale de trigo, no sale cebada. O sea, ellos cumplen su función. El mar está sujeto a sus límites. Y así también los animales, todos los animales cumplen su función en la tierra. El buey nos dice: hoy no quiero arar. El burro nos dice: hoy no quiero cargar. Le ponen la carga y cumple su función. Entonces aprendemos de ellos a ser firmes en el cumplimiento de la Torá, los Noágidas, a ser firmes en el cumplimiento de los 7 preceptos universales, a cumplir que es nuestra función. Los cielos y la tierra cumplen la función, los animales cumplen su función, nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Luego Moshe continúa: el cielo y la tierra serán testigos que la Torá es como la lluvia. Ahí hay otra pregunta: ¿por qué Moshe compara a la Torá con la lluvia? Y también aquí hay diversas razones. Así como el agua es vital para la supervivencia del universo y de la tierra, así también es la Torá. La Torá es vital para la supervivencia del mundo. La Torá vino de arriba, como la lluvia viene de arriba. El agua purifica. La Torá purifica y eleva a quienes cumplen lo que está escrito en ella. Y sigue el canto de Moshe. Ahí estamos viendo un poquito por qué puso cada palabra, por qué los sabios traen la explicación de esta canción. Declara: goteará tal rocío mi enseñanza. Entonces primero compara a la Torá con la lluvia y ahora la enseñanza con el rocío. Y dicen los sabios: la lluvia a veces trae perjuicio, molesta a los viajeros, puede inundar campos y hacer que no se produzca, que se pudra la cosecha. En cambio, con el rocío, sin excepción, se regocijan todos de la caída del rocío. Todas las personas, todos se regocijan, las plantas, los animales se regocijan con la caída del rocío. Por eso la Torá solo provoca alegría y alegría y alegría. Y de esta forma, dice los sabios, que todos se regocijan.
no solo los israelitas, no solo el pueblo de Israel, sino también todas las naciones. Todas las naciones nos regocijamos cuando empezamos a estudiar la Torá, la parte que nos corresponde a los Noaquia, los 7 preceptos universales, y agradecemos a Dios por la enseñanza de la Torá. Axinú, escuchen, nos está diciendo no solo al cielo y la tierra, nos está diciendo a nosotros, a todos nosotros. Cada palabra de la Torá es perpetua, es para cada momento de la vida. Escuchen y vean que yo puse como testigo al cielo y la tierra. No estamos solos en este mundo. A veces creemos que si estamos solos podemos hacer una transgresión. Nadie nos ve, pero están de testigo ¿quién? El cielo y la tierra. No importa si estamos solos, si estamos encerrados, el cielo y la tierra son testigos de todo lo que hacemos. Entonces, siempre debemos cuidarnos y siempre debemos tratar de que la lluvia, que el rocío de la Torá nos empape para poder crecer espiritualmente. Agradecemos a Hashem por la enseñanza de la Torá, por la enseñanza de los sabios. Agradecemos a Hashem por Moshe, el gran líder del pueblo de Israel, pero que también en el monte Sinaí rectificó los 7 preceptos universales junto a los 10 mandamientos del pueblo de Israel. También rectificó los 7 preceptos universales. Y es el día de su muerte. Él estaba enseñando esta canción para el pueblo de Israel, pero también con una enseñanza para todas las naciones. Entonces yo quiero darle las gracias a Moshe, este gran líder que fue Moshe, este gran hombre que fue Moshe. Debemos cumplir los mandamientos, debemos hacer nuestra función, como aprendimos de esta canción, hacer nuestra función, cumplir los preceptos universales, los Noaquia, los judíos, los 613 mandamientos que tienen, para que el cielo y la tierra, que son los testigos perpetuos, nos den que la lluvia cuando tiene que ser y la tierra produzca fruto cuando tiene que producir. Esto tiene que ver con nuestra economía y también con la enseñanza que allí nos mande la lluvia que es la Torá, el rocío que es la enseñanza que nos dé siempre, y también que la tierra nos dé el fruto, o sea, tanto la bendición espiritual que es la lluvia y tanto la material que van de la mano, lo material que es la tierra, el fruto de la tierra. Que seamos benditos en todos los campos, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprenda nuestras manos, tanto en lo espiritual como en lo material. Que Dios les bendiga a todos ustedes, a su familia. Les recuerdo que se suscriban al canal, que dejen comentarios, que puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Nos vemos entonces en la próxima para allá.